Hace unos días, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, aumentó por cuarta ocasión consecutiva en 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia o tasa de interés de política monetaria. Esa es la tasa de interés que utiliza no solamente el Banco Central de los Estados Unidos, sino cualquier banco central para influir sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco a tomar un préstamo, le cobran. Y la tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco a hacer un depósito, le pagan. Y entonces, cuando aumenta la tasa de interés de referencia, pues lo que hace es subir la tasa de interés tanto activa como pasiva, de tal manera que si usted, por ejemplo, iba a llevar a cabo algún tipo de inversión o iba a realizar algún tipo de consumo y lo iba a financiar con un préstamo, pues ahora tendrá que pagar una mayor tasa de interés. Y eso hace que por lo general disminuya la inversión, disminuya el consumo y se desacelere la economía. ¿Cuál es el objetivo de los bancos centrales a nivel global de esa política monetaria restrictiva? El objetivo es reducir la tasa de inflación, porque se sabe que la tasa de inflación es el peor de los impuestos. El peor de los impuestos porque es el que afecta más a los más pobres. En consecuencia, es importantísimo por parte de los bancos centrales controlar la inflación y ese es su papel. El papel de los bancos centrales, su objetivo número uno, aunque puedan tener un mandato dual, por ejemplo, es decir, enfrentar la inflación más crecimiento de la economía, por lo general siempre se va a decantar, lo que un verdadero banquero central, siempre se va a decantar por enfrentar la inflación. Y en ese sentido, pues el Banco de los Estados Unidos ha estado luchando para recuperar la estabilidad de precios. Recuerden que la meta de inflación en los Estados Unidos, al igual que en Europa, al igual que en el Reino Unido, es 2% la tasa de inflación. Y en Estados Unidos, hasta el mes de septiembre, la inflación era de 8.2%. Incluso llegó a mediados de año a 9.1%. Y esos son niveles que se pueden considerar récord en los últimos 40 años. Es decir, desde 1982 no se registraba una tasa de inflación tan elevada en los Estados Unidos. Y por tanto, pues esto estaba presionando de una forma significativa, dramática, a los agentes económicos, los consumidores, los inversionistas de los Estados Unidos. Y también nosotros, por ejemplo, que tenemos como principal socio comercial los Estados Unidos, también nos perjudicamos porque viene inflación importada. Si nosotros tenemos que importar, por ejemplo, algún producto de los Estados Unidos y allá están sufriendo o experimentando o registrando una tasa de inflación de 9%, pues entonces eso significa que cuando nosotros compramos esos productos en los Estados Unidos, viene con un 9% más de precio. Y eso hace que también aquí entonces se registre un aumento de los precios. Y entonces cuando vemos que ellos están luchando contra la inflación, subiendo la tasa de interés, pues eso es algo que debemos considerar como positivo. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Que hemos visto cómo la tasa de inflación en los Estados Unidos ha tenido un carácter muy persistente en el sentido de que a pesar de que se ha incrementado desde prácticamente 0 a 4% la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, pues a pesar de eso, vemos cómo todavía sigue registrando una fuerte variación los precios, medidos por el índice de precio del consumidor. Es decir, hay diferentes medidas de índices de precios y en este caso estamos utilizando el índice de precios al consumidor como una de las que se podrían utilizar para darle seguimiento a la evolución de la tasa de inflación, que se define como la variación relativa o porcentual de ese índice de precios. Y lo que estamos observando es que ha mantenido mucha persistencia la inflación en los Estados Unidos. Pero esta semana se dio a conocer el dato a octubre. Recuerden, le dije que el dato a septiembre fue de 8.2%. Pues bien, a octubre la tasa de inflación en los Estados Unidos, medida por la variación del índice de precio del consumidor, fue de 7.7%. Y eso generó un tremendo boom del mercado de valores. ¿Por qué? Porque lo que perciben los agentes económicos es que con esa reducción de la tasa de inflación, pues el Banco Central de los Estados Unidos, que había aumentado en 4 ocasiones consecutivas en 75 puntos básicos la tasa de interés, el mayor ritmo en muchísimo tiempo, el mayor ritmo de incremento de tasa de interés de política monetaria se registró este año entre marzo y este mes de noviembre, por más de 40 años.
Cuando uno ve eso, uno dice, óyeme, hay claro un interés de parte de las autoridades de reducir la tasa de inflación. Pues se dio a conocer el dato. 7.7% es una sorpresa positiva, agradable para el mercado, porque lo que se piensa entonces es que las autoridades ya no van a seguir subiendo al ritmo de 75 puntos básicos, sino, por ejemplo, de 50 puntos básicos. De hecho, hoy la probabilidad de que suba 50 puntos básicos en su reunión de la reserva del mes de diciembre es ahora mismo 85%. Es decir, si yo evalúo cuál es lo más probable que suceda en la reunión que se va a celebrar de política monetaria de la Reserva Federal en el mes de diciembre, que sería la última del año, es prácticamente seguro que el aumento sea de 50 puntos básicos. El mercado, cuando se dio a conocer esa noticia, que fue el pasado día jueves, pues inmediatamente brincó. Cuando hablo de un brinco, es un brinco significativo. Es un brinco que cuando vemos ya sea el Nasdaq o ya sea el S&P 500 o ya sea el Dow Jones, aquí estoy tomando prestado, esto es de Wall Street Journal, aquí fíjense el Dow, fíjense el S&P 500, esto fue todo el día jueves, el día 10, miren ese salto violento que tuvo, luego ya siguió subiendo, bueno, lo típico de una variable estocástica, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero con una clara tendencia ascendente, tanto el Nasdaq como el S&P 500, como el Dow Jones Industrial. O sea que no cabe duda de que recibieron con muy buenos ojos esto. Específicamente el Dow Jones se incrementó en 3.7%, el S&P 500 en 5.5% y el Nasdaq a 7%. O sea, estamos con variaciones significativas, lo cual implica una mejora de un portafolio que había sido sumamente golpeado. Que se revierta posteriormente, por ejemplo, en los próximos días, eso es algo lógico. Que esto sea un boom, luego comienza a revertirse un poco y luego ya seguirá recuperándose. Todo va a depender de cómo las autoridades monetarias comienzan a darse cuenta de que efectivamente ya han aumentado bastante la tasa de interés y eso comienza a tener un impacto positivo sobre la evolución de la tasa de inflación y que hay que esperar a que los efectos de esos aumentos de la tasa de interés pues se reflejen en la tasa de inflación, que toma tiempo, hay un rezago. Eso es lo que se conoce como un rezago. Siempre la política monetaria tiene un rezago. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana ha logrado ya ir disminuyendo la tasa de inflación y la ha estado colocando en una trayectoria que es muy probable que hacia mitad del año que viene, pues tengamos ya una tasa de inflación en el entorno del 4% más menos 1, que es la meta. Eso es lo que prevé las autoridades, que este año cierre en 7%, oigan bien, que este año la tasa de inflación cierre en 7% y que para el año que viene entonces se coloque entre 3 y 5%. Claro, más hacia el 5 que hacia el 3, pero ese es el rango. El rango es 4%, ese es el centro, más menos 1 va desde 3 hasta 5%. Y lo que se espera entonces es que a partir de ahí ya comience a oscilar nuevamente la tasa de inflación en el entorno del 4%. En el caso de los Estados Unidos, con estos datos que hemos visto de inflación, donde vemos aquí, por ejemplo, cómo la inflación a octubre se colocó en 7.7% y el core inflation en 6.3%. La de septiembre, el core inflation, que es la inflación subyacente, había sido 6.6%. O sea que definitivamente que ha mejorado. Incluso si yo tomo la variación del mes de octubre, es decir, octubre contra septiembre, de los dos índices de precios, no octubre contra octubre, que es ese 7.7%, sino octubre contra septiembre, y lo anualizo, esa variación sería de 5%, que es muy cercana a la expectativa de inflación que existe hoy día de corto plazo, pero la de largo plazo, y eso es lo importante, se mantiene en el entorno entre 2 y 2.5%. Lo que hay que tratar en los Estados Unidos es que esa tasa de inflación esperada del 5% pues logre converger hacia el 2%.
Y por eso es que las autoridades monetarias de los Estados Unidos pues intentan pues seguir apretando y lo anunciaron. Que sea más lento, eso es muy probable, pero seguirán aumentando. De hecho, se estima que para el año que viene el pico ya no va a ser 4.6%, sino que va a estar por encima del 5%. Nosotros tenemos una estimación de cuánto pudiera ser ese pico y estamos pensando que pudiera colocarse en alrededor del 5.5% para finales del año que viene. Y eso obviamente va a tener un impacto sobre la economía dominicana, porque cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos, inmediatamente sube la tasa de interés también acá en República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay movimientos de capitales. Si los Estados Unidos sube su tasa de interés y República Dominicana no la sube, hay salidas de capitales de República Dominicana hacia los Estados Unidos buscando ese mayor retorno. Y esto hace que entonces tenga que subir la tasa de interés en República Dominicana. Como eso se sabe en el mercado, pues tan pronto ellos suben su tasa de interés, hay una presión hacia el alza de la tasa de interés del país. Así las cosas, se puede decir que lo que debemos esperar en los próximos meses es que suba la tasa de interés también acá en República Dominicana. Claro, si nos vamos a ver cómo ha ido evolucionando la tasa de interés de los bonos soberanos, nos vamos a dar cuenta de que ha mejorado en los últimos días, ha mejorado y una tasa de interés que estaba casi en 9%. Cuando hablo, siempre que yo le diga a ustedes una tasa de interés de bono soberano, me estoy refiriendo a el de referencia, que sería el de 10 años. Así como hay uno de Estados Unidos, que el jueves también hubo una situación en la cual salieron a comprar masivamente títulos y al comprar masivamente títulos de renta fija cae inmediatamente su tasa de rendimiento, porque eso lo que significa es que las personas están dispuestas a adquirir un título aun cuando esa tasa de interés sea menor. Y entonces al aumentar la demanda de esos títulos se reduce lo que es la tasa de rendimiento. En el caso de la República Dominicana, pues ahora el último dato que tenemos acá disponible es un dato de 8.09% y 8.04% en los bonos de 2032 y 2033, que es la próxima que estamos utilizando para el título a 10 años. Entonces, eso significa una reducción importante, alrededor de 90 puntos básicos, con relación a lo que era la tasa de interés hace unos días. Por ejemplo, aquí, si lo vemos, ahí ustedes pueden observar cómo esa tasa fue de 9.03% y 8.92% ahí. Y esto fue el 20 de octubre. O sea, fíjense cómo el 20 de octubre llegó a 9.03 la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de la República Dominicana, y eso estuvo obviamente muy relacionado con lo que estaba sucediendo con los títulos del Tesoro, las notas del Tesoro de los Estados Unidos. Si yo la veo, lo que ha sucedido en el último mes, fíjense cómo ahí, después de estar en 4.22%, fíjense cómo ha estado bajando, y aquí al día jueves 3.8%. Eso es un reflejo de que los mercados vieron como positivo el dato de inflación, salieron a comprar títulos de renta fija y títulos de renta variable simultáneamente, y por eso mejoró los indicadores como el Nasdaq, mejoró los índices como el Nasdaq, que son las tecnológicas, que han estado sumamente golpeadas este año y que hay muy buenos precios ahora. O sea, para salir, si usted tiene liquidez, puede ser un buen momento para comprar en esta coyuntura. Las tecnológicas, así como también han mejorado el S&P 500, que son 500 grandes empresas norteamericanas, y las 30 clásicas, el Dow Jones, también mejoró. Y todo por el dato positivo, una buena sorpresa. Ojalá que haya más sorpresas positivas de los Estados Unidos, pero lo que pensamos es que ese dato positivo no es suficiente como para pensar que habrá una modificación de la política monetaria restrictiva. No. Pensamos que va a seguir la política monetaria restrictiva, pensamos que va a seguir el aumento de las tasas de interés para el año que viene en los Estados Unidos, pensamos que hay una alta probabilidad de recesión en los Estados Unidos, pero ellos ahora mismo están valorando por encima de cualquiera de esos indicadores y de esas variables, están valorando por encima de todo la tasa de inflación. Y su reducción es para las autoridades monetarias ahora mismo la prioridad
número 1. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.